El 3 de enero de 2020, a las 4:00 AM hora local, fuerzas especiales de Estados Unidos irrumpieron en un complejo en Caracas. En 90 minutos, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela durante 12 años, artífice del peor colapso económico en tiempos de paz en la historia moderna, está bajo custodia estadounidense. El petróleo es nuestro ahora. 300.000 millones de barriles, el 17% de las reservas probadas globales, más que Arabia Saudita, más que Irak y Kuwait juntos. Donald Trump anuncia un plan de reconstrucción de 400.000 millones de dólares. Lo llama el renacimiento venezolano, prometiendo que se convertirá en el Dubái de Sudamérica. Si cree que ya ha escuchado esa historia antes, Estado fallido, riqueza petrolera, intervención extranjera, promesas de reconstrucción, tiene toda la razón. Lo que está a punto de suceder en Venezuela sigue un patrón tan consistente, tan matemáticamente predecible, que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Esto no es especulación, es mecánica histórica. Aquí está el patrón, 7 etapas. Observe cómo Venezuela cumple con cada uno de los puntos. Etapa 1. La maldición de los recursos. Una nación descubre recursos naturales masivos. El descubrimiento no genera prosperidad, reemplaza la necesidad de desarrollo institucional. ¿Para qué construir sistemas fiscales funcionales, tribunales o industrias competitivas cuando el crudo se vende solo? Venezuela descubrió petróleo en 1914. Para la década de 1970, la producción alcanzó los 3.5 millones de barriles diarios, siendo el tercer mayor productor a nivel mundial. El gobierno nunca construyó una economía real, solo oleoductos y corrupción. Pasemos a la etapa 2, nacionalización y captura política. Los líderes se dan cuenta de que controlar los ingresos por recursos significa clientelismo infinito. Hugo Chávez asume el cargo en 1999, forzando a las compañías petroleras internacionales a empresas conjuntas donde pueden poseer un máximo del 40% de participación, eliminando su poder de decisión. PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, se convierte en un arma política. 981.000 millones de dólares en ingresos petroleros entre 1999 y 2011. No se invirtió en infraestructura, no se ahorró, sino que se distribuyó a través de programas sociales que compran lealtad y subsidios que crean dependencia. Pasemos a la etapa 3, vaciamiento institucional. A medida que fluye el dinero del petróleo, la competencia se vuelve opcional. PDVSA solía ser una de las compañías petroleras más sofisticadas del mundo. Para 2015, es una red de clientelismo con personal de leales políticos que no pueden mantener equipos ni gestionar yacimientos. Ingenieros cualificados emigran, 7.7 millones de venezolanos, el 25% de la población, huyen del país. Eso no es una fuga de cerebros, es una hemorragia cerebral. Pasemos a la etapa 4, colapso de la producción. El mantenimiento diferido agrava la producción, cayendo de 3.5 millones de barriles diarios en la década de 1990 a 800.000 barriles para 2025. Eso es un descenso del 77%. El petróleo sigue ahí, 300.000 millones de barriles bajo tierra. Venezuela simplemente ya no puede extraerlo. Salario mínimo mensual, 130 bolívares, esos son 40 centavos de dólar. La ONU define la pobreza extrema como $2.15 al día. Los trabajadores venezolanos ganan una quinta parte de eso. Pasemos a la etapa 5, impago y trampa de deuda. Venezuela acumuló 149.3 mil millones de dólares en deuda externa para 2016, 5.6 veces sus exportaciones anuales. Impagos en 2017, solo los intereses no pagados ascendieron a 31.000 millones de dólares. Los pasivos totales, incluyendo la deuda bilateral con China y Rusia, la deuda multilateral con el Banco Mundial y los bonos pendientes, sumaron 200.000 millones de dólares. La relación deuda-PIB era del 200%. El país debe $2 por cada dólar que produce anualmente. Pasemos a la etapa 6, intervención extranjera. Potencias externas intervienen militarmente. Estados Unidos captura a Maduro y anuncia el control directo sobre las ventas de petróleo venezolano. Trump declara que los ingresos irán a cuentas controladas por EU, en bancos reconocidos globalmente. Eso no es financiación para la reconstrucción, es apropiación. Pasemos a la etapa 7, promesas de reconstrucción que nunca se cumplen. Venezuela aún no ha llegado a la etapa 7, pero sabemos exactamente cómo termina esto. Hemos visto este patrón desarrollarse en Irak, Afganistán, Libia y Siria.
Cada vez, la estimación de reconstrucción resulta exageradamente optimista. El cronograma se extiende indefinidamente y los ingresos petroleros desaparecen en contratos, corrupción y servicio de la deuda. El patrón es absoluto. Permítame mostrarle por qué Venezuela lo seguirá al pie de la letra. 3 estudios de caso, siglos diferentes, continentes diferentes, mecánicas idénticas. Irak 2003. Estados Unidos invade y derroca a Saddam Hussein. Irak tenía 140.000 millones de barriles de reservas probadas, solo superado por Arabia Saudita en ese momento. Paul Bremer anuncia. Irak utilizará los ingresos petroleros para la reconstrucción, electricidad, agua, carreteras y escuelas. La democracia y la prosperidad tuvieron una estimación de costo inicial de 50.000 millones de dólares. El gasto real para 2014 superó los 200.000 millones de dólares solo en fondos de reconstrucción de EU. La producción de petróleo hoy, 23 años después, aún no ha superado consistentemente los niveles previos a la guerra. Irak produce aproximadamente 4 millones de barriles diarios, que es lo que producía en 2002. La reconstrucción de Irak fracasó, no por recursos insuficientes, sino porque no se pueden reconstruir instituciones en un vacío de seguridad sin un gobierno legítimo y con cada dólar atrayendo depredadores. Afganistán, 2001-2021. Tenía una base de recursos diferente, minerales, no petróleo. Estados Unidos invade después del 11S y promete reconstruir la nación. Se gastaron más de 145.000 millones de dólares en reconstrucción. El gobierno afgano nunca estableció control territorial fuera de Kabul. Los contratos de reconstrucción canalizaron dinero a subcontratistas que pagaban dinero de protección a los insurgentes. En agosto de 2021, se retira. El gobierno afgano colapsa en 11 días. Cada institución construida durante 20 años se desvanece. No se puede reconstruir un Estado que carece de memoria institucional, monopolio de seguridad y capacidad fiscal independiente de la financiación extranjera. Libia, 2011, la intervención de la OTAN derroca a Muammar Gaddafi. Libia posee 48.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo ligero y dulce, una calidad superior. Tras la intervención, Libia se fragmenta en gobiernos rivales. Las milicias controlan la infraestructura petrolera y la producción se desploma de 1.6 millones de barriles diarios a tan solo 200.000. Hoy, 15 años después, Libia está dividida entre gobiernos rivales. La producción de petróleo se ha recuperado parcialmente a aproximadamente 1 millón de barriles diarios, pero las empresas extranjeras operan en condiciones de profunda inestabilidad y la reconstrucción sigue estancada indefinidamente. El patrón se repite: intervención extranjera, promesas de recursos, vacío institucional, fracaso de la reconstrucción. Ahora apliquemos esto a Venezuela. Venezuela no es un caso de estudio hipotético, ya se encuentra en las etapas 4 a 6. Permítanme explicarles lo que realmente está sucediendo sobre el terreno en este momento. Enero de 2026, el vacío de seguridad. Maduro se ha ido. ¿Quién controla Venezuela? No el ejército, ha sido sistemáticamente desmantelado por la corrupción y la politización. Tampoco la policía, no se les ha pagado en meses. El control recae en los colectivos, grupos paramilitares entrenados por las FARC y el ELN, grupos guerrilleros colombianos. No son adolescentes con pistolas. Recibieron entrenamiento militar en tácticas de combate avanzadas. Controlan barrios, imponen la voluntad política, son el gobierno de facto en regiones donde el Estado no funciona. La administración Trump designó al Cartel de los Soles, una red de oficiales militares involucrados en el narcotráfico, como organización terrorista extranjera en noviembre de 2025. El aparato de seguridad de Venezuela es inseparable de la empresa criminal. La presidenta interina Delcy Rodríguez se enfrenta a una elección imposible. No puede desarmar a miles de colectivos armados sin desencadenar una guerra civil, pero tampoco puede gobernar con ellos. La reconstrucción exige seguridad. La seguridad exige desarme, el desarme exige una capacidad estatal que no existe. Esta es la paradoja central. Se necesita un Estado funcional para reconstruir un Estado. El espejismo del sector petrolero, 300.000 millones de barriles de reservas suena increíble. Permítanme decirles lo que eso realmente significa. El 75% del petróleo de Venezuela es crudo extrapesado, espeso como la melaza. Tiene alto contenido de azufre y metales. No fluye por los oleoductos sin un pretratamiento. O se inyecta vapor en los yacimientos o se diluye con crudo más ligero en las instalaciones de producción.
Venezuela no tiene el capital para hacer ninguna de las dos cosas. La producción actual es de 800.000 barriles diarios. La producción máxima en la década de 1990 fue de 3.5 millones. Eso es un colapso del 77%, no porque el petróleo se haya agotado, sino porque la infraestructura para extraerlo se ha desintegrado. JP Morgan estima que la restauración completa de la producción venezolana requeriría 100.000 millones en inversión anual durante 10 años. Eso es un total de 1 billón. Trump se reunió con directores ejecutivos de compañías petroleras a principios de enero de 2026. El CEO de Exxon, Darren Woods, calificó a Venezuela como no apta para la inversión, no porque no haya reservas, sino porque no hay un gobierno funcional, ni contratos exigibles, ni un marco legal que garantice que los acuerdos no serán expropiados. En 2007, Hugo Chávez obligó a ConocoPhillips y ExxonMobil a vender sus participaciones accionarias en proyectos petroleros venezolanos a precios por debajo del valor de mercado. ConocoPhillips ganó un laudo arbitral de 9.3 mil millones de dólares. Venezuela nunca pagó. ¿Por qué invertiría ahora cualquier empresa miles de millones? La respuesta de la administración Trump, controlará los ingresos directamente. Trump anunció que Venezuela transferiría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado al control de EU. El Departamento de Energía lo vendería. Los ingresos irían a cuentas controladas por EU. Eso no es financiación para la reconstrucción. Eso es una incautación de activos bajo el pretexto de una administración fiduciaria. Y aquí está lo más importante, incluso si la producción de petróleo aumenta, ¿a dónde va el dinero? El agujero negro de la deuda. Venezuela debe 200.000 millones. Relación deuda-PIB del 200%. Desglose, 58.000 millones en eurobonos emitidos por Venezuela y PDVSA, 31.000 millones de dólares en intereses acumulados impagos. 19.3 mil millones de dólares adeudados a China, 2.9 mil millones de dólares adeudados a Rusia, 5 mil millones de dólares a instituciones multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Luego están los fondos buitre, fondos de cobertura que compraron bonos venezolanos a 10 centavos por dólar y ahora exigen el reembolso total. Amber Energy compró Citgo, la joya de la corona de Venezuela, su complejo de refinería con sede en EU. Por 5.9 mil millones de dólares en una subasta ordenada por la Corte en noviembre de 2025. El gobierno interino de Venezuela rechazó la venta por fraudulenta, pero Citgo ya no está. Ahora, imagine que usted es una compañía petrolera extranjera. Usted invierte 10.000 millones para restaurar la producción. Los ingresos petroleros comienzan a fluir. ¿A dónde va ese dinero? Servicio de la deuda, ayuda humanitaria, inversión en infraestructura. Cada dólar de ingresos petroleros está sujeto a reclamaciones concurrentes, tenedores de bonos con laudos arbitrales, deuda bilateral china, préstamos rusos, emergencias humanitarias, reparaciones de la red eléctrica, programas de repatriación para 7.7 millones de venezolanos desplazados. La reestructuración de la deuda en impagos soberanos suele tardar años. El impago de Argentina en 2001 no se resolvió completamente hasta 2016, 15 años. La reestructuración de Grecia en 2012 requirió la intervención de la UE, préstamos del FMI y condonaciones masivas de deuda. Venezuela no tiene una estructura de apoyo similar. El FMI no ofrece rescates. La UE no está coordinando a los acreedores. Está expropiando ingresos. El cálculo estándar para la reconstrucción asume que los ingresos petroleros van al tesoro público para gastos de reconstrucción. La realidad venezolana, los ingresos petroleros van a cuentas controladas por EU, al servicio de la deuda y a lo que quede. Si el servicio de la deuda consume todos los ingresos petroleros, ¿qué financia la reconstrucción? La fantasía de la repatriación. 7.7 millones de venezolanos han huido. Eso es el 25% de la población. Están en Colombia 2.8 millones, Perú, España, por toda América Latina y más allá. Funcionarios de la administración Trump hacen referencia al modelo de Israel. Israel ofrece incentivos fiscales para repatriar a las poblaciones de la diáspora, exenciones de impuestos sobre la renta por 10 años y tasas de impuestos del 0% para 2026-2027 para los residentes que regresan. Hay un problema. Israel tiene un gobierno funcional, seguridad, Estado de Derecho y una economía. Venezuela no tiene ninguno de esos.
¿Por qué un ingeniero venezolano en Madrid, ganando un salario profesional, viviendo seguro con hijos en buenas escuelas, regresaría a Venezuela por una exención fiscal que el gobierno no puede hacer cumplir? La repatriación requiere mejoras demostrables en seguridad, servicios de empleo y estabilidad monetaria. Ninguno de esos existe. Los datos históricos sobre la migración de retorno post-conflicto muestran que los retornos ocurren después de la estabilización, no antes. E incluso entonces, son selectivos, habilidades específicas, lazos familiares, compromiso nacionalista. Una repatriación masiva de millones está a una década de distancia como mínimo, si es que ocurre. La catástrofe de infraestructura. Venezuela depende de una única instalación hidroeléctrica, la represa de Guri, para el 80% de la energía nacional. Fue construida en la década de 1960, diseñada para una población más pequeña y no ha sido mantenida adecuadamente en décadas. En agosto de 2024, ocurrieron 2 apagones masivos. El primero afectó a 12 estados, el segundo, a más de 20 estados. Caracas estuvo a oscuras durante 12 horas, los estados occidentales durante 20 horas. Sin energía no hay tratamiento de agua, ni refrigeración, ni telecomunicaciones. Una ONG que monitorea Venezuela y el conflicto social documentó 416 protestas relacionadas con interrupciones eléctricas, solo en 2023. Ahora, imaginen intentar atraer inversión extranjera. Vengan a construir su fábrica en Venezuela, la energía se corta por 20 horas seguidas. Solo la rehabilitación de la red eléctrica, antes de abordar carreteras, sistemas de agua, hospitales y escuelas, costaría decenas de miles de millones. ¿De dónde viene ese dinero? De los ingresos petroleros reclamados por los acreedores de cuentas controladas por EU, priorizando los intereses estratégicos estadounidenses. La factura ambiental. El petróleo de Venezuela es sucio. La extracción de crudo extrapesado, alto en azufre y metales, requiere enormes aportes de energía. La Agencia Internacional de Energía informó que las emisiones de metano de las operaciones petroleras venezolanas son 6 veces el promedio mundial. La intensidad de la quema de gas flaring es 10 veces mayor que las normas globales. El lago de Maracaibo, explotado durante un siglo, es uno de los ecosistemas más contaminados por petróleo en la Tierra. Casi 200 derrames documentados entre 2016 y 2021. Esos son solo los reportados. Venezuela ha perdido 2.6 millones de hectáreas de cobertura arbórea en 2 décadas, un área del tamaño de Vermont. Ahora la administración Trump quiere acelerar la producción, maximizar la producción, inundar el mercado. ¿Quién está monitoreando el cumplimiento ambiental? ¿Quién está haciendo cumplir la limpieza? ¿Quién está pagando por la remediación de un siglo de contaminación? Respuesta: nadie. El patrón se mantiene: extracción de recursos, vacío institucional, devastación ambiental. Esto es lo que la gente siempre dice cuando presentas este panorama. Esta vez es diferente. Se refieren a los precios del petróleo. Precios más altos del crudo significan más ingresos para la reconstrucción. Se refieren a la tecnología. Las técnicas de perforación modernas hacen la extracción más fácil y barata. Se refieren a la voluntad política. Trump está comprometido, no abandonará Venezuela como Obama abandonó Irak. Permítanme abordar esto directamente. Los precios del petróleo lo resuelven todo. El colapso de la producción de Venezuela ocurrió durante periodos de altos precios del petróleo. Entre 2010 y 2014, el crudo promedió más de 100 por barril. La producción siguió cayendo. ¿Por qué? Porque los precios altos no arreglan la infraestructura rota, la gestión incompetente o la podredumbre institucional. El petróleo a 80 por barril no tiene valor si no puedes extraerlo, transportarlo o refinarlo. La tecnología facilita la extracción. Esto es cierto para el crudo convencional. El petróleo extrapesado de Venezuela requiere inyección de vapor o dilución. Esos no son problemas tecnológicos, son problemas de capital y operativos. Se necesita infraestructura funcional, mantenimiento continuo, trabajadores cualificados, electricidad fiable y disciplina operativa. Venezuela no tiene ninguno de esos. La tecnología no reemplaza a las instituciones. El compromiso estadounidense es diferente. ¿En serio? Revisemos el historial. Irak, 20 años, 200.000 millones, todavía disfuncional. Afganistán, 20 años, 145.000 millones, colapsó en 11 días. Libia, 15 años, todavía fracturada entre gobiernos rivales.
Estados Unidos es excepcionalmente malo en la construcción de estados, no porque los estadounidenses carezcan de buenas intenciones, sino porque no se pueden imponer instituciones desde fuera. Las instituciones surgen de acuerdos políticos internos, no de imposiciones externas. Venezuela es más grande que Irak, más endeudada que Libia, más colapsada institucionalmente que Afganistán. Y el plan de Trump es controlar los ingresos petroleros indefinidamente mientras las reclamaciones de deuda venezolana se multiplican y los grupos paramilitares mantienen el control territorial de facto. Eso no es un plan, eso es imperialismo sin la competencia. Esta vez nunca es diferente, la mecánica es idéntica. Maldición de los recursos, colapso institucional, intervención extranjera, promesas de reconstrucción, reclamaciones de deuda, vacío de seguridad y fracaso definitivo. El patrón es absoluto. ¿Y qué sucede después? 3 escenarios, ninguno de ellos bueno. Escenario 1, estancamiento prolongado. Comienza el gasto en reconstrucción, la producción de petróleo aumenta, quizás a 1.2 millones de barriles diarios en 3 años. El servicio de la deuda consume los ingresos, las mejoras de infraestructura son marginales, la seguridad sigue siendo frágil. Emerge una sociedad de 2 niveles, trabajadores petroleros extranjeros y élites venezolanas en complejos cerrados con generadores privados, todos los demás en crisis permanente. 7.7 millones de venezolanos de la diáspora permanecen en el extranjero. Algunos trabajadores cualificados regresan por empleos bien remunerados en el sector petrolero, pero una repatriación masiva nunca se materializa. Venezuela se convierte en un protectorado permanente de la intervención internacional, nominalmente soberana, funcionalmente administrada. Este es el escenario optimista. Escenario 2. Colapso. Aceleración. La reconstrucción resulta más lenta de lo prometido. Facciones rivales disputan la legitimidad del gobierno interino. Los colectivos se resisten al desarme, la violencia se intensifica, las empresas internacionales se retiran, la producción de petróleo se estanca o disminuye aún más. Los impagos de deuda continúan indefinidamente, más venezolanos emigran, la población cae por debajo de los 20 millones. La nación entra en una espiral de muerte, donde la disminución de la población, el colapso institucional y la inseguridad persistente crean un ciclo de fracaso que se autoalimenta. Venezuela se convierte en la Somalia del hemisferio occidental, un territorio con fronteras pero sin un Estado funcional. Escenario 3. Reinicio autoritario. Un hombre fuerte, quizás una figura militar, quizás un civil con respaldo militar, toma el poder, promete orden y reconstrucción, aplasta los colectivos con fuerza abrumadora y establece una represión funcional. Negocia quitas de deuda amenazando con un impago permanente. La producción de petróleo aumenta bajo gestión militar directa. Venezuela se convierte en una dictadura petroestatal alineada con los intereses de EU, funcional económicamente, políticamente sin libertad. Así es como la mayoría de las reconstrucciones de estados fallidos terminan en realidad, no con democracia y prosperidad, sino con un nuevo autoritarismo. El Plan Marshall funcionó porque Europa tenía memoria institucional. Japón se reconstruyó porque tenía una burocracia competente y una cultura cooperativa. Venezuela no tiene nada de eso. Tiene petróleo, deuda, paramilitares y ocupación extranjera. El patrón se ha repetido docenas de veces. Se repetirá de nuevo. El 3 de enero de 2026, el día en que Maduro fue capturado, fue cuando el reloj empezó a correr. La administración Trump tiene quizás 18 meses, 2 años como máximo, antes de que el impulso de la reconstrucción colapse si los ingresos petroleros no se traducen rápidamente en mejoras de seguridad, servicios básicos y empleo dentro de ese plazo. Todo el proyecto fracasa. Los venezolanos de la diáspora deciden si regresar basándose en lo que vean en el primer año. Si hay más apagones, más inseguridad, más promesas incumplidas, se quedan en el extranjero permanentemente. Las compañías petroleras internacionales evalúan el riesgo político continuamente. Si Venezuela sigue siendo no invertible hasta 2027, el capital se irá a otro lugar, Nigeria, Guyana, el esquisto estadounidense. Los acreedores se multiplican cada mes que Venezuela no reestructura la deuda, los intereses se acumulan, las reclamaciones legales proliferan y la carga de la deuda se vuelve matemáticamente insostenible. La reconstrucción ocurre rápido, seguridad, producción de petróleo, reestructuración de deuda, servicios, repatriación o no ocurre en absoluto. Y si nos atenemos a cada precedente histórico, a cada estudio de caso comparable, a cada patrón que hemos analizado, la conclusión es clara. No sucederá.
Venezuela no se convertirá en el Dubái de Sudamérica, se convertirá en otro Irak, otra Libia, otro ejemplo de cómo la riqueza de recursos sin instituciones genera un fracaso permanente. El patrón es absoluto, esta vez no es diferente. Suscríbete ahora, porque el próximo video revelará los 3 indicadores económicos específicos que nos dirán definitivamente si Venezuela y su reconstrucción están teniendo éxito o colapsando. Esos indicadores son medibles, son innegables y ya están en movimiento. Toca la campana de notificaciones. Necesitas ver estos datos antes de que la ventana se cierre por completo. La transferencia de riqueza se acerca. La única pregunta es quién la captura y quién es aplastado.